Bueno, a lo que hemos escuchado en relación a la presentación del presupuesto por parte del ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, sobre el tema de que se ha un poco tratado, porque así lo maneja el tema un diputado en la Asamblea Legislativa, de darle a tol con el dedo a la gente en algunos rubros, por ejemplo eso de la partida secreta, porque prácticamente han dicho varios diputados que la partida secreta ahí está y que no sé qué y que no sé cuánto. Y lo último que dijo el diputado Parker también fue eso. Y habló de otras cositas, lo que tienen que relación con el tema del presupuesto. Pero escuchemos mejor al diputado y de ahí agarramos como trampolín para poder hablar específicamente del tema presupuesto. Iniciaríamos con Julia Evelyn Martínez, que es la experta, ya se lo leyó, dice el presupuesto general de la Nación. Vamos a ver. Asamblea Legislativa, la que le tiene que decir a los funcionarios públicos, incluido al señor presidente de la República, esto es lo que tú puedes hacer. Hace años atrás fue esta Asamblea Legislativa que decidió crear un fondo que permitiese dar un mejor servicio de salud. Y se consideró que esa fuente de recursos podía estar allí, en el consumo del alcohol, en el consumo del tabaco. Y se optó por generar determinados márgenes de distribución. Y se logró, en relación al estatus anterior, poder servir mejor a nuestra gente, un mejor servicio de salud, un mejor acceso a la salud. Pero esto va evolucionando. La salud pública reza la Constitución y miren que el veto, curiosamente, del señor presidente de la República fue porque en su consideración nosotros violamos la Constitución. Y es la Constitución la que determina que la salud es un bien público y que los operadores, los servidores de la salud, siendo un bien público de interés general, de interés social, tienen derecho a que se les pague si trabajan, y eso lo dice la Constitución, no solo porque es un principio universal. Toda persona que trabaja tiene derecho a una justa remuneración. Y en esa evolución positiva de nuestra sociedad, hoy llegó el momento de decir... Mal el doctor Parker, está súper mal el doctor Parker, porque no es la Asamblea la que le tiene que decir al presidente qué hacer, como el presidente no le puede decir a la Asamblea qué hacer. Yo creo que el doctor o se pasó las clases de teoría del Estado de noche, o no conoce el tema de sistemas políticos, pues, porque en esto los diputados, en tu programa aquí lo han dicho cuando vos los invitás, Rodolfo es de los que dice, este primer órgano del Estado. En El Salvador, por tener el sistema que tenemos, no hay ni primero, ni segundo, ni tercer órgano. Una cosa es que lo haya mencionado antes en la Constitución, la Asamblea Legislativa, pero no quieren decir que son el primer lugar ni los más importantes. Son tres poderes que deben trabajar de manera conjunta, coordinada, ayudarse, porque son a los cuales nosotros les hemos delegado la potestad a través del contrato social de que ellos dirijan la correcta distribución y la armonía para que tengamos un desarrollo en dignidad. Eso se trata, y eso es clase básica de teoría del Estado y sistemas políticos. Mira, quizás dice el primer órgano del Estado en orden alfabético. No, es que es el primero que aparece a la hora de hablar por del eso en orden Estado. Alfabético, entonces aparece Asamblea Legislativa, Ejecutivo, pero están enfermos. Judicial, entonces en orden alfabético, si es el primero, en orden alfabético, pero no significa que en orden de importancia. Yo creo que, pero es que habría que aclarar eso, que se aparece de primero, o sea, en el desarrollo de la Constitución, es por el, pero no estoy bromeando, es por el orden alfabético. Pues sí. Empieza pero aquí tenés diputados que ellos piensan que como aparece la Asamblea Legislativa del 121 en adelante, ellos son el primer órgano de Estado, y a mí me llama la atención porque ahí tenés varios licenciados en ciencias jurídicas, vea, pero como cualquier universidad pone ciencias jurídicas, o lo basta tener el garage y los asientos, vea, les dan clases. Pero algunas, inclusive de algunas prestigiosas universidades también, ahí terminan diciendo lo que le conviene a quien les paga, pues, o a quien los patrocina. Pero lamentable porque... Y eso no debería ser así, porque la inteligencia no se alquila. Un diputado te dice, es la Asamblea la que le puede decir al presidente. Entonces el presidente en algún momento va a decir, bueno, pero yo tengo el ejército, entonces yo les puedo decir a ellos. Hay que tener cuidado. Escuchemos la segunda parte. Vaya, pues escuchemos. La segunda más interesante.
El presidente Bukele debería buscar armonía, pero promueve división. Y mientras más polarización, menos importante es la salud de nuestro pueblo, su educación y la generación de empleos. El respeto, señor presidente Bukele, no se impone, se gana. Así le demos risa o asco quienes pensamos diferente a usted. Y como que el dinero no alcanza porque se roba. En este proyecto de presupuesto, en una prima fase, podemos opinar con propiedad que está pretendiendo, señor presidente, subir el gasto, que está pretendiendo, señor presidente de la República, subir el déficit fiscal, que pretende, señor presidente, subir la deuda. Y, señor presidente, el país no toma atol con el dedo. Usted se ha permitido decir, y sus altos funcionarios, que está eliminando la partida secreta. No, señor presidente, a la vista está que está creando varias bolsas negras en distintas dependencias del Estado. Ya habrá tiempo para escudriñar y para poder mostrar con propiedad lo que estamos ahora afirmando. Vaya, Julia, ¿estás indignada? No, es que estoy indignada porque a mí no me parece justo, no sé cómo calificarlo, pero me parece bien injusto y bien malo eso que estén a la gente diciéndole mentiras. Es que eso es mentira. La partida secreta, y se la voy a volver a decir cuál es para que la busquen, a ver si la encuentran, porque si la encuentran quiere decir que a mí a los lentes me están fallando. La 54,315, esa ya no aparece. ¿Por qué no aparece? Porque eso era la partida de gastos reservados o partida secreta, que era ¿cómo se llama? La bolsa, o ¿cómo le decía? La caja chica, de donde las presidencias anteriores, no solo las del FMLN, sino que las de Arena, agarraban para sobornar, para viajar, para pagar cirugías, para pagar... Acuérdate que decían para la gobernabilidad. Para la gobernabilidad, para lo que sea, pero ahí sí, esa era la bolsa oscura. ¿Por qué? Porque esa no se auditaba, pues porque esos gastos no se daban, incluso por eso eran reservados, porque si uno pedía el desglose de eso, no se lo daban. Ahora, se elimina la partida de gastos reservados y lo único que queda, que no nos pueden dar los gastos, es la partida de la OIE, que es el Organismo de Inteligencia del Estado. Esta baja de 35 millones, que era en el 2019, ha bajado a 17 millones. Es decir, si hay algo que todavía no se pudiera auditar y que pudieran todavía bolsear, digamos, donde que podrían, sería la partida de la OIE, pero esa no es partida de gasto reservado. Entonces yo no estoy aquí defendiendo al ministro de Hacienda y menos al presidente Bukele, pero yo no puedo tolerar cómo manipulan a la opinión pública, al pueblo, a la gente que vota por estos partidos y creen estos dirigentes políticos, cómo pueden decir semejantes barbaridades con tanta impunidad, y como no ha dicho nada, porque entonces si empezáramos a hacer comisiones y ver quién está mintiendo, a lo mejor hasta se podría hacer una comisión para investigar por qué los diputados y diputadas de la oposición están señalando de que ahí va la partida secreta, porque lo que teníamos que, enséñemela dónde está, y no la van a encontrar porque no está. Ahora, lo que él quiere decir, fíjese bien, porque lo que ellos quieren decir, es que el monto total del presupuesto que correspondía antes a esa partida de gasto reservado, obviamente esa no ha desaparecido. ¿Qué se hizo con esos recursos? Se ha distribuido en otras dependencias, tanto de la Administración General, de la Casa Presidencial, como de los ministerios. Ahí se ha repartido. Pero ¿cuál es la diferencia? Que ahora esos gastos, como ya no existe la partida 54,315, entonces esos gastos sí se pueden auditar, esos gastos sí se puede pedir cuenta. Entonces no hay partida secreta. ¿Cómo interpretas lo que dice el doctor Parker? ¿Es ignorancia
¿O es, no lo creo. ¿O es malísimo? No, mire, yo si fuera un político con menor trayectoria, con inexperiencia, a lo mejor con buena voluntad o que no sabe interpretar o no tiene asesores para interpretar un presupuesto, yo le diría, ay, pobrecito, no entiende, hay que explicarle, pero no, él sabe perfectamente, sino que él está con una agenda. Él tiene su agenda de oposición, es hacer eso. Y lamentablemente la población no está suficientemente informada, ¿verdad?, sobre esto, sobre el presupuesto, y entonces, no puede hacer este nivel. Mire, el presupuesto, solo déjeme terminar esto. Lo que pasa es que el presupuesto, es fácil de leerlo y de entenderlo. Yo creo que no se necesita un talento especial, pero sí hay que dedicarle tiempo. Yo al menos me he pasado casi 3 días estudiándolo, haciendo, y todavía no he terminado de hacer algunos cálculos porque falta la ley de salarios, porque el presupuesto hay que verlo frente a lo que se llama la política fiscal 2020, que es lo primero que hay que leer. A 2.5. Sí, con las tasas de crecimiento del PIB, con las exportaciones, cuánto creen que van a ser, cuánto va a ser las importaciones, todo eso. Correcto. Después se lee el presupuesto y el presupuesto se termina de complementar la lectura y el análisis con la ley general de salarios. Ahí es donde son esas 3 cosas. Y la cuarta cosa que se ve es el tema de la deuda. Porque la deuda no tiene que ir, incluso en este momento, no tiene que ir desglosada, sino que será hasta que presenten todo lo demás, y cuando ya lleguen, y siempre ha sido así, cuando ya está en la discusión es cuando se empieza a decir la deuda va para estos bonos, la deuda va para el otro. Yo creo que no es, pero el presupuesto sí tiene bastantes fallas. Sí tiene bastantes fallas. No, tampoco quiero decir que el presupuesto, ay, qué chévere, que aquí no. Fíjese que el presupuesto incluso tiene reducciones importantes en ministerios como el Ministerio de Agricultura, como el Ministerio el Ministerio de Agricultura, Salud, el Ministerio del Medio Ambiente, e incluso el Ministerio de Economía. Ahí hay $9 millones menos para financiar el subsidio al gas propano, y eso va a afectar a los sectores urbanos. Si quieres argumentar algo. Sí, hablamos. Mira, ya Julia Evelyn dijo mucho. Nos instruyó bastante. Pero yo creo que con el tema de la fulana partida secreta, como tal, de lo que dijeron los diputados ayer en la plenaria, yo como que medio entendí. Como tal, con el nombre partida secreta no existe, pero ellos infieren que se ha disfrazado en otros rubros. Lo que Julia Evelyn dice es cierto, no pero es como partida secreta, pero son auditables y ellos lo pueden auditar. Eso es lo que a ellos se les olvida, que esos fondos sí son auditables. Preocupa a algunos. Entonces, si el presidente agarra de esos rubros que tienen que ser auditados, entonces ahí lo puede señalar, señor. Y en una campaña política, qué excelente sería que se le sacara eso. Exactamente, pero a algunos preocupa el hecho de ciertos incrementos en el Ministerio de Defensa, porque como es defensa nacional, entonces esos de repente los controles no van a ser como al resto del presupuesto. Una de las cosas que se ha dicho es que el presupuesto es menor. El presupuesto no es menor, el presupuesto es mayor. ¿Por qué? Porque si vemos nosotros los 1.800 millones de servicio de la deuda, no van, que nos tocaba pagar 1.800 millones de dólares este año, entonces esos no van, ¿verdad? Dentro del presupuesto porque el servicio de la deuda es menor ahora, hasta donde tengo entendido, y no que la Julia Evelyn me desmienta. Pero otra de las cosas que preocupa es que dentro del presupuesto, el de cada $100, $70 son para el servicio de la deuda y solo 30 para. Sí, pero eso es del PIB, pero del presupuesto es el 20% del presupuesto va al servicio de la deuda pública. Eso son el pago de amortizaciones de la deuda, incluyendo la deuda que tiene todavía el gobierno con las AFP, que es el Fondo de Obligaciones Previsionales, más el pago de intereses de la deuda. Eso equivale al 20% del presupuesto total, del presupuesto general, que son 6.000. ¿Cuánto es? Que lo tenemos, que son 6.426 millones. Entonces, el 20% de esos 6.426 van para el pago del servicio. Lo que no ha dicho es estos 775 millones de dólares que está pidiendo de deuda pública
para financiar ese presupuesto, porque, entonces, ¿de dónde sale lo de la deuda pública? Se hacen las proyecciones de cuántos ingresos van a percibir en impuestos, en contribuciones especiales, y luego se ven los gastos. Entonces, cuando los gastos son mayores que los ingresos proyectados, entonces esa diferencia, que en este caso son 755 millones, entonces dice, mire, estos 755 millones yo los voy a poner en el presupuesto, pero para poder ponerlo, yo necesito que usted me autorice el endeudamiento, es decir, que ustedes emitan bonos para que el gobierno los pueda vender y de la venta de esos bonos financiar esos 775. Lo que no ha puesto en el presupuesto, y en eso sí tiene razón el diputado Parker, es que los 775 millones no ha dicho para qué, en qué rubros qué rubros del presupuesto son los que están desfinanciados. ¿Cuándo se los va a decir y cuándo se los ha dicho siempre el Ministerio de Hacienda? Cuando llegan a la comisión. Ahora, hay una cosa que es importante recalcar: los diputados no pueden aumentar ni tampoco nada, solamente pueden reorientar. Exactamente. Pero el techo presupuestario ya está establecido, y el techo presupuestario no se puede aumentar tampoco. ¿Por qué no se puede aumentar? No se puede aumentar porque eso ya está en la política presupuestaria 2020. Entonces, ellos para aumentar, pero este presupuesto se llama el presupuesto votado. Este es el que van a votar, pero una vez y con el que se comienza el ejercicio fiscal a partir de enero del otro año. Pero ya el 15 de enero ya está el Ministerio de Hacienda enviando solicitudes de refuerzo presupuestario. Y entonces una cosa es el presupuesto votado y otra cosa es el presupuesto ejecutado, lo que se termina autorizando. Entonces, ¿por qué hay un mayor nivel de gasto? Que dice son 512 millones más en relación al pasado. No es así, pero en relación al presupuesto votado. Pero cuando ya usted lo compara con el presupuesto que finalmente, con todos los refuerzos presupuestarios que se han dado a lo largo del 2019, en realidad el incremento no es mucho, son como $300,000. ¿Verdad? Entonces hay que tener también cuidado de establecer la diferencia entre presupuesto votado y presupuesto ejecutado. El caso de la Universidad del Salvador. Ahí, fíjense, en el caso de la Universidad del Salvador, tenía... creo que son 90 millones, no creo que son 90 millones los que tenía la Universidad del Salvador. Entonces eso fue en el votado 2019, pero después le dieron un refuerzo presupuestario a mitad del año, y con ese refuerzo presupuestario el presupuesto de la Universidad del Salvador llegó a los no sé cuántos millones, 112 o 100, no me acuerdo cuántos millones, pero ya son más de 100 millones. Entonces, ¿cuánto le han puesto en este presupuesto proyectado, en el que van a someter a votación el mismo presupuesto, pero ¿cómo se llama? El aprobado, no el votado? Yo sé que puede parecer un poco alrevesado y complicado, pero son esas diferencias que hay que tenerlas bien en cuenta para no hacer análisis equivocados, porque los diputados de oposición, cuando les conviene, igual que el gobierno, cuando les conviene hacer las proyecciones damos más para salud, damos más para educación, damos más para la universidad, ellos toman como referencia el presupuesto votado, pero cuando ya lo vemos, el presupuesto real o ejecutado, pues realmente no están aumentando nada, incluso hasta están disminuyendo algunos rubros. Mira, a mí me preocupa, por ejemplo, que en el presupuesto general vaya muy poco para la Fiscalía General de la República. Sí, le ha disminuido. Si estamos hablando de que la Fiscalía General de la República va a tener que ejercer la acción penal en el caso de los delitos que sean investigados por las CICIES, ¿cómo estamos disminuyéndole el presupuesto cuando para una eventual CICIES vamos a necesitar más recursos? Ya el fiscal lo dijo de alguna manera. En educación, por ejemplo, con lo que Julia Evelyn decía del presupuesto aprobado y el presupuesto ejecutado, solamente le están subiendo
a educación aproximadamente 17 millones de dólares. Prácticamente nada. No es nada. No es nada. Y en relación, y ese presupuesto en relación al Producto Interno Bruto disminuye de 3.80 a 3.75. Me preocupa también el tema de los subsidios. Uy, sí, los 9 millones. Porque hay una ley que protege los programas sociales. Sí, la ley de protección social. La ley de protección social. Entonces, ¿cómo va a estar el cumplimiento de esta ley? Por ejemplo, con el caso del subsidio al transporte, yo ahí lo que propondría es que nacionalicen el transporte y que sea el gobierno que el que lo administre, porque ya los buceros ya demasiado, pues, ¿verdad? Pero, por ejemplo, con el subsidio del agua. Que eliminen las concesiones, porque el presupuesto es nacional, el transporte es público y lo ha concesionado. Entonces, que quite esas concesiones y que pase una empresa pública a administrarlos y que lo haga de manera eficiente y sin corrupción. Porque en el caso de los subsidios, por ejemplo, la población está esperando el subsidio al gas, el subsidio al agua, la energía eléctrica, y si el presupuesto es menor, ¿de dónde se va a sacar? Otra cosa que preocupa es, ¿está todo en el presupuesto lo que vamos a necesitar o vamos a votar un presupuesto y vamos a ir a pedir refuerzos presupuestarios? Bueno, porque, por ejemplo, siempre ocurre. Una gran pregunta es, las 7 fases o las 6 fases que faltan del plan de seguridad, ¿están incluidas en este presupuesto o vamos a ir aprobando y van a llegar a pedir 91? Van a ir de 91 y 91 porque no están. Entiendo que los ministros tienen que ir a justificar por cada una de las carteras de Estado, es parte del proceso para la aprobación del presupuesto. Y lo otro que quería decirles es de que ayer, en el inicio del juicio en contra de los señores empresarios Umaña, de los se presentó representantes de las ICIES como observadores. Está bien. Qué bueno. Pausa, regresamos.